Tardes, soy Eduardo Reyes de la carrera de Ingeniería Industrial. Esta tarea es para cálculo integral, tarea 3, unidad 3. Aquí les voy a explicar cómo crear una plantilla para encontrar la longitud de arco. A continuación les voy a compartir mi trabajo en Excel, el cual consistía en crear una plantilla y probarla con 5 funciones diferentes. Como podemos ver, estas de aquí, de la A a la F', son mis entradas, y de aquí del punto a raíz de 1 más F' por F final elevado al cuadrado serían mis salidas. Comencemos con las entradas. En las entradas comenzamos con los intervalos que van de 1 a 4. N significa el número de cortes que se usen para, o el número total de segmentos para encontrar la longitud del arco. Delta de X se tiene como la resta de B menos A entre N, lo cual en este caso sería 4 menos 1 sobre 11, lo cual nos otorga un total de 0.272727. Como nos podemos dar cuenta, aquí no tengo, para que esto se realice, solamente tengo que colocar igual y colocar entre paréntesis la opción B2, que es donde se encuentra 4, menos A2, que es donde se encuentra 1, sobre C2, que es donde se encuentra el número total de segmentos. F aquí simboliza la función, y esta misma se encuentra en F2. Después tenemos F', la cual nos da que es 3 medios de X elevados a un medio, que esta se encuentra en la plantilla F2, mientras que la función se encuentra en F2, un pequeño error en momento. Después pasamos a lo que son las salidas. Los puntos van a ir exactamente con la igualdad del número total de segmentos. Vamos de 1 hasta 11, como lo habíamos dicho hace un momento. Aquí en X inicial va a ser igual a la plantilla A, que en este caso sería 1, porque A es donde se comienza. X final corresponde al eje de las X. Esto lo obtenemos mediante X inicial más delta, como nos podemos dar cuenta. En la tabla solamente coloqué X inicial más tabla 1 y nos da todos los segmentos de X final. Para obtener todos los segmentos de X inicial, aquí solamente tuve que colocar el primer segmento, que era 1, para después poner solamente ese 5, dar doble clic aquí justamente para obtenerlos todos. Pero antes de hacer eso también tuve que dar doble clic aquí para que fueran como que a medida que vaya aumentando uno, vaya aumentando el otro. Con respecto a la función, solamente tuve que evaluar X con respecto a X inicial y eso elevarlo a un 3 medios. Como podemos dar cuenta, lo que yo hice fue poner en la casilla igual a la potencia de X inicial elevado a 3 medios. Igualmente di doble clic aquí y me dio todos los valores exactamente precisos o con mucha precisión de los 11 números. Aquí en F' por X final, lo único que tuve que hacer fue poner 3 medios por una potencia. Todo esto, como sabemos, tenemos que colocar el número que queremos elevar. En mi caso fue X final y eso lo eleva a un medio, como dice la derivada de la función. En la función, en la siguiente, que es F' o F derivada por X final elevado al cuadrado, solamente tuve que colocar igual a la potencia con respecto a la anterior casilla, que era función derivada de F por X final, y eso en la mano elevada al cuadrado. Y también solamente tuve que colocar, aquí igualmente solamente tuve que dar doble clic para que me asignara todos los valores del 1 al 11, igual que aquí. Aquí solamente lo que hice fue poner el igual, sumar 1 más F final, todo elevado al cuadrado. Bueno, esa parte elevado al cuadrado. Y lo doble clic para tener los valores asignados del 1 al 11. Y con respecto a raíz, solo tuve que colocar igual a raíz de la anterior casilla, dar doble clic y me dio los valores de 1, con precisión del 1 al 11, que como podemos ver aquí fue la suma de 3.1622, seguimiento de demás números, etc. Para contener la salida,
Aquí tuve que tener la suma de todos los raíces y todo esto multiplicado por delta x para conseguir la gráfica. Que como podemos dar cuenta, permítame un momento. Tendré que ver, permítame tantito, nomás déjenlo, arreglo este pequeño problema, este pequeño inconveniente. ¿Dónde estás? Aquí está. Perdón por ese pequeño inconveniente. Aquí, como podemos dar en la salida, nos dio 7.81 para la tabla. Solo tuvimos que tomar en cuenta la función x final y función, que como dije, x final corresponde a la función x y función corresponde a al eje y. Aquí lo que hice fue nada más para crear la tabla, irme a insertar, a irme a dispersión y nada más colocar donde me pedían el nombre de la tabla, bueno, de la gráfica, que en este caso yo le puse función 1. Y como vemos aquí por el momento, porque problemas con el sistema, no me lo da, pero me da la opción de colocar el nombre de la gráfica y colocar los valores de X y valores de Y. Y me da un acercamiento, bueno, me da esta gráfica. No, esta no. Y como podemos notar, al momento de que yo la selecciono, me selecciona los dos segmentos de mi tabla que yo ocupo para crearla. Y aquí en la salida me dio un resultado de 7.81, 74, 30. ¿Y cómo puedo estar seguro que este sería la longitud de arco? Muy fácil, con el siguiente programa, que sería Wolfram. Yo ocupé Wolfram para verificar los resultados de mis operaciones, para poderlo mostrar en el video y demostrar cómo va a verme tantito. Aquí está, tenemos la integral. Como mencioné hace un momento, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Como sabemos, la longitud se obtiene con la fórmula raíz de 1 más f'. Recordemos que f' era 3 medios de x a la 1 medio. Si todo eso lo elevamos al cuadrado, nos va a dar como resultado 9 cuartos de x. O sea, la función de la longitud quedaría como 1 más 9 cuartos de x. Y el resultado final nos va a dar 7.7337. Y vamos a tener un margen de error con respecto a nuestra tabla de 0.1837, lo cual nos quiere dar a entender que entre más segmentos agregamos, más cerca nos vamos a acercar a la verdadera longitud del arco. Y en las demás funciones vemos lo mismo. Aquí, por ejemplo, tuvimos una longitud de arco de 114.6177. Y si nos damos cuenta, cuando lo verificamos con Wolfram, nos damos cuenta que, bueno, para que quede claro, aquí la función que ocupamos en la siguiente fue 3x elevado al cuadrado y la derivada de f fue 9x, o la derivada de la función fue 9x. Si esto lo metemos a Wolfram, nos da como resultado que tenemos una integral de 0 a 5, que sería igual a la raíz cuadrada de 1 más 9x al cuadrado, que nos da
112.78. Lo cual, en este caso, nos podemos dar cuenta que nuestro margen de error fue de 1.8367. Y así podemos seguir con todas las demás operaciones. Aquí si nos damos cuenta, en lugar de ocupar 11, ocupé sin 60, el total de segmentos fueron 60. Con esto quiero dar a entender que entre más, bueno, entre más aumentemos los segmentos, más cerca vamos a estar ahí. Y la gráfica se puede dar cuenta, ¿no? O sea, en esta nos podemos dar cuenta que el número que se ve en los 30 puntos, se podrían apreciar 60 puntitos. Cosa que aquí no se aprecia en la siguiente gráfica. Ah, no, sí se aprecia. Aquí de hecho se aprecia muy amontonado. Aquí ocupamos 50. Y la función va desde 1 sobre x. Y la derivada de la función va a menos 1 sobre x a la cuadrado. Si nos damos cuenta, la longitud de la cuando salió 1,1283. Pero la verdadera longitud de esto sería 1.13. 1.13. O si lo queremos poner ya muy bien, podríamos poner 1.13209. Mientras que aquí tenemos, agarrando solamente 4 dígitos después del punto, 1.12830. Y la gráfica nos da muy bien. Podemos dar cuenta que va desde el 1 hasta el 2, como muestra la entrada de A a B. Aquí también se ve pero muy poco se ven los puntos. De hecho, se ven muy pequeños. Pero aquí porque el número de segmentos aumentó mayormente. Pasamos de tener 50 a tener 500. Y así sucesivamente con el resto de las dos. La longitud de arco con respecto a la ingeniería se ocupa para varias cosas. Se ocupa tanto para ver la producción de cuando te estás en, ¿cómo se llama? Administración de proyectos, la función o el éxito que van a tener mediante estas rectas o mediante la productividad de estos. También lo ocupamos en el uso de materiales o en el uso de piezas, ya que con esto nos tenemos una idea de cómo va a tiene que salir el arco de una pieza circular, o más bien, o también podemos dar cuenta que cuando metemos la pieza en el diseño de SolidWorks, tenemos que tener precisamente la medida de arco, para la cual mandar a hacer los planos. Y diseñar estas plantillas para longitud de arco en Excel no es para nada difícil, solamente tienes que conocer los principios básicos de Excel, cómo meter cada fórmula, qué multiplicar, cómo funciona, saber la regla del arco. Y ya, de hecho, ponemos tanto hacerlo con suma de Riemann, con punto medio, con regla del trapezoide y la regla de Simpson. A mi gusto me parece más acertada la regla Simpson, pero eso ya explicará en otro video, si es que me lo dejan entrar. Bueno, profe, pues eso sería todo por mi parte. Espero se la pase muy bien, buen todo fin de semana y ya. Muchísimas gracias por su atención.